Ok, vamos a continuar. Entonces estábamos hablando de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es una de las leyes más importantes, ¿sí? Porque, bueno, ella nos habla de forma muy general sobre los recursos y sobre el medio ambiente. Entonces, la Ley General básicamente nos habla de garantizar un medio adecuado para el desarrollo y salud, así como el bienestar humano, ¿sí? Definir instrumentos de protección y preservación de la biodiversidad, establecer y administrar las áreas naturales protegidas y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Entonces, fíjense, es muy completa porque nos habla de por una parte, sí, del cuidado hacia la salud y el bienestar humano, pero también nos está hablando de este cuidado al medio ambiente, de la protección a la biodiversidad, del establecimiento de áreas naturales protegidas, que son áreas específicas para la conservación de algunas especies, ¿sale? Y el aprovechamiento sustentable de los recursos. Entonces es muy importante. Vamos a trabajar con ella a continuación, ¿sale? Y básicamente lo que vamos a ver es esta importancia, ¿sí? De esta ley, y vamos a ver ahora cómo se puede interpretar los artículos que están estipulados en las leyes. Entonces yo les hablo un poco de esta ley de equilibrio porque vamos a trabajar un poquito con ella, pero bueno, más adelante vamos a ir explicando muy bien en qué consiste esta ley. Ahora, para que nosotros podamos interpretar muy bien lo que está estipulado en una ley, por ejemplo, los artículos que están en nuestra LEGEPA, ¿sí? Debemos comprender bien qué es lo que nos está dando a entender cuando nosotros leemos un artículo. Y entonces aquí vamos a hablar de las normas de interpretación, ¿sale? Principalmente de las normas permisivas, de las prohibitivas, es decir, qué nos está diciendo cada uno de los párrafos cuando leemos un artículo. Y entonces, por ejemplo, normas de interpretación nos dice que son, pues están definiendo algo, establecen un sentido correcto al vocablo en el cuerpo de la ley, es decir, lo que nos está diciendo esta ley. Un ejemplo, el artículo 1 de la LIGEPA. ¿Sale? Estos ejemplos son muy cortos, pequeños, pero es para que nosotros podamos entender lo que nos está diciendo, el significado de cada uno de los tipos de normas que podemos encontrar cuando leemos artículos. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, que nos va a definir algo. Entonces, el artículo 1 de la LEGEPA, y nosotros vamos a la LEGEPA, pues leemos, el artículo 1 establece que el cuidado del medio ambiente, así como la protección del mismo, se debe llevar a cabo bajo un régimen de desarrollo sustentable, así como la sana convivencia entre los organismos, las sociedades, etcétera. ¿Sale? Entonces nos está diciendo básicamente pues una interpretación a un artículo. Después tenemos las normas permisivas, ¿sí? Que básicamente nos establecen las condiciones que permitan un uso o empleo sancionador por una autoridad, ¿sí? Que reglamenta un uso o derecho. Un ejemplo, el calendario cinegético de la temporada, manifiestos o guías ecológicas. Entonces, aquí nos dice que las normas permisivas son aquellas que nos van a permitir, ¿sí? Hacer un uso o empleo de algún recurso, ¿sí? Que debe estar regulado por la autoridad. El calendario cinegético, la palabra cinegética hace referencia a la caza. Entonces, por ejemplo, nos están diciendo, hay una ley, ¿sí? Que nos habla de la caza, ¿sale? Entonces nos dice, ok, puedes cazar, pero hay un calendario estipulado para que tú veas qué meses o qué días puedes cazar y cuáles no, ¿sí? Aquí nos dice manifiestos y guías ecológicas, es decir, puedes hacer un uso de un recurso natural, ¿sí? Pero, ¿bajo qué condiciones? Normas prohibitivas que prohíben un uso o costumbre, ¿sí? Y lo coloca fuera de la ley. Es decir, por ejemplo, queda prohibido emitir ruidos, vibraciones, etcétera. Seguramente en alguna región diría, queda prohibido emitir ruidos o vibraciones cerca de bosques, por ejemplo, porque, bueno, pueden dañar a la fauna principalmente. Entonces, una norma prohibitiva es aquella que completamente nos va a prohibir el uso, ¿sí? O una actividad que se coloque fuera de la ley establecida. Normas perceptivas dan normas de comportamiento que delimitan la conducta de la ley. Es decir, básicamente es, por ejemplo, artículo 110, fracción 1 de la LEGEPA. La calidad del aire debe ser satisfactoria. ¿Sí? Es decir, nos están diciendo cómo debe ser algo. ¿Sí? En este caso, un recurso, como lo es el aire, cómo debe ser. ¿Sí? Entonces, la perceptiva básicamente nos habla de que está delimitando cómo debe ser una situación, cómo debe ser un recurso, cómo debe ser el comportamiento de un recurso, de una persona en cuanto al cuidado del medio ambiente, etcétera.
Ahora, tenemos normas sancionadoras o penales. Básicamente aquí nos dice, indican el castigo que recae sobre el infractor a la ley, es decir, un ejemplo, artículo 56 del Código Penal. Se impondrá una pena de 3 meses a 6 años en prisión. Ah, bueno, ahí vendría a que está estipulado que se imponga esta pena. Entonces, una norma sancionadora penal básicamente es un castigo, ¿sí? Por faltar a la ley, a una ley, ¿sí? Puede ser ley JEPA, puede ser ley de pesca, ley del mar, ley de recursos forestales, etcétera. Normas procesales. Básicamente nos van a marcar procedimientos administrativos para desarrollar en instancias o trámites. Entonces, por ejemplo, artículo 176 de la Ley JEPA, el recurso de revisión se interpondrá directamente ante la autoridad que emitió la resolución impugnada. Es decir, una norma procesal nos está diciendo qué procedimiento tenemos que seguir ante alguna acción que nosotros queramos realizar, ¿no? Entonces nos dice a qué instancia debemos recurrir. Por ejemplo, si nosotros queremos talar un árbol que está fuera de la casa porque puede ser un riesgo, si hay un viento muy fuerte se puede caer, bueno, pues la ley forestal nos prohíbe que nosotros estemos talando los árboles, pero bueno, si nosotros leemos, básicamente la ley JEPA es como la madre de muchas otras leyes. En ella están muchas leyes estipuladas de forma general de fauna, de flora, de contaminación, de residuos, ¿no? Por eso es que nos habla mucho de la ley JEPA, estos ejemplos. Entonces, básicamente sería, eh, para que uno pueda talar un árbol, pues necesitas, pues puede decir ahí en un artículo de la ley JEPA, que la tala de los árboles se hará, por ejemplo, solamente en causa de que pueda poner en riesgo la vida humana, por ejemplo. ¿Sale? Y entonces ahí te dice, deberás acudir con por ejemplo, en la en las instancias que se dedican a esto, que son los que se encargan de los recursos forestales. Entonces deberás ir a CONAFOR y meter un trámite bajo una ficha de esto y tienes que ir a tal sitio administrativo. Entonces es básicamente una normativa, un artículo que nos puede indicar dónde debemos acudir o con qué instancia. Y las normas organizativas nos habla de una relación jerárquica y funcional del sistema administrativo estatal. Entonces, por ejemplo, las formas organizativas básicamente nos pueden hablar, por ejemplo, pueden estar en las constituciones estatales, en los ordenamientos, en el diario oficial de la Federación, donde, por ejemplo, algunos municipios o algunos estados pueden anexar algún reglamento ya establecido, ¿no? Entonces, básicamente nos dice qué secretaría, a qué secretaría debemos acudir, ¿ok? Por ejemplo, la ley de aguas nacionales, ¿sale? La encargada de a nivel estatal está, por ejemplo, CAPAM, aquí en Tlaxcala, ¿no? Y entonces ahí hay un reglamento que nos dice, por ejemplo, en el caso del uso de agua doméstico. Entonces, una norma organizativa sería si nosotros vamos a nuestra ley de aguas nacionales, pero vamos a nuestro reglamento estatal y nos dice, por ejemplo, el una aclaración por el pago del uso del agua, deberás acudir a la Secretaría de Recaudación, por ejemplo, de impuestos que se encuentra en CAPAM, ¿no? Entonces ya te está diciendo dónde debes acudir para solucionar este problema o hacer algún trámite. Entonces, algunas otras normativas o algunos artículos que están estipulados, pueden ser de este tipo o de este carácter, recordando que esto que les estoy explicando de si son normas procesales, organizativas, o si son permisivas, prohibitivas. Estamos hablando no solamente, por ejemplo, estas están presentes en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en la LEGEPA, en la de Casa, en la Forestal, en esas leyes, en las normas oficiales mexicanas, en las constituciones estatales, ¿sí? En manifiestos municipales. Entonces, esto es para que ustedes vean cómo se debe de interpretar algunos de los artículos que están establecidos en las leyes. Entonces, finalmente, bueno, esto es un poco de
de lo que vamos a hablar acerca de la legislación ambiental. Vamos a ver obviamente un poco más acerca de estas leyes que ya habíamos visto el día de ayer. Y bueno, lo que tienen que hacer es contestar estas preguntas, describir la importancia y los orígenes de la legislación ambiental, es decir, cómo es que se originó en México, ¿sale? Así, esto lo deben de contestar breve, ¿sale? No necesitamos medio renglón, perdón, media cuartilla contestar cada uno. Esto es cuál es la importancia y cuáles serían los orígenes o por qué se crea una legislación ambiental en México. ¿Qué nos dice la Constitución acerca de la conservación de los recursos naturales? ¿Cuál es el papel de las normas oficiales mexicanas? Ahí ustedes, yo les di en esta clase, qué es lo que hace una norma oficial mexicana, entonces así lo pueden contestar. Básicamente, la norma oficial mexicana, es un apoyo para algunas de las leyes, de formas específicas, etcétera. Y finalmente, para reflexionar, ¿cuál es la utilidad y la importancia de la legislación ambiental? ¿Cuál creen que ustedes que es la importancia? ¿Y ustedes creen que se podría obtener el mismo resultado con otros métodos que no sean la promulgación de leyes? Es decir, ¿ustedes creen que hay otra forma de que las personas puedan obedecer y puedan cuidar al medio ambiente, no contaminar, no caza excesiva, no tala de árboles, con otro método que no sea la ley? O sea, ¿cómo puedes tú evitar que haya un daño al medio ambiente o a la explotación de los recursos sin leyes? ¿Sí? ¿Y cómo se puede asegurar que las leyes ambientales se apliquen realmente? Yo les había hablado, para contestar esta última pregunta, yo les había hablado de Semarnat y Profepa, ¿sí? Sí, ¿cuál es el papel de ellos para que se puedan llevar a cabo? O sea, tenemos que tener un cuidado, ¿sí? Y básicamente tener muchos trabajadores para poder saber que en toda la República Mexicana se están siguiendo las leyes, y es algo muy complicado. Y finalmente, nuestra tarea número 18, tenemos aquí qué leyes conocemos. Entonces, esto va relacionado al cuidado del medio ambiente en el Estado. Tienen que investigar qué leyes estatales protegen al medio ambiente en Tlaxcala. Como yo les había comentado al inicio, tenemos reglamentos municipales, tenemos una constitución estatal, ¿sí? ¿Y qué dice la constitución del Estado de Tlaxcala acerca del cuidado del medio ambiente? ¿Sale? Puedes investigar sobre fauna o asentamientos humanos o la caza o recursos forestales o cualquiera de los casos. Es decir, pues yo voy a investigar si en la Constitución de Tlaxcala está estipulado el cuidado a la fauna, ¿no? Que sería vida silvestre. O qué nos dice de los asentamientos humanos, cómo deben ser la propagación, el crecimiento poblacional, o si hay caza aquí en el estado de Tlaxcala, cómo está regulada la caza, cómo está regulada la tala de bosques, que esto es como un punto muy importante porque tenemos a la Malinche y hay que ver cómo se está cuidando, ¿no? Cómo estamos protegiendo nuestros bosques. Entonces, solo es un ejemplo, el que quieran. Fauna, asentamientos urbanos, casa, recursos forestales, sí, pero bajo un marco jurídico en el estado de Tlaxcala. Y eso sería todo por el día de hoy.